Se llama Magali. Así. Como les estaba comentando, el año pasado se hicieron las mejoras para un reporte un poco más claro, más oportuno, que lo vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, el taller que vamos a presentar es el de cálculo para la tasa de bacteremia asociada a los catéteres venosos centrales de larga permanencia, ¿no? Entonces, como ya esto se ha venido trabajando en años anteriores, me gustaría en el chat que por favor los participantes pudieran informar o comentar respecto a los casos que se pueden ver aquí, ¿no? Aquí he colocado 2 casos para que puede evaluarlo el auditorio y nos pueda comentar en el chat a qué caso se refiere, ¿no? Caso de bacteremias que corresponde. El primero es un paciente portador de catéter venoso central de larga permanencia, con fecha 10 de enero de este año, el médico tratante recibe resultados de hemocultivo central positivo a Enterobacter pylori, que fue tomado el día 4 de enero. Al realizar la investigación epidemiológica, los signos y síntomas, fiebre y escalofríos, los venía presentando desde el 2 de enero. Y se indicó finalmente el retiro del catéter. Entonces, por favor, le pediría a los colegas que están en la reunión que por favor en el chat me mencionen frente a qué caso nos encontramos, ¿no? Esto me va a permitir un poco ver qué aspectos son los que se debe resaltar o recalcar más en la presentación. Gracias. Por favor, la persona que vaya con el chat. Sí. Gracias. Pueden responder por el chat, por favor. Cortó y están hablándonos de la bacteremia. Espérate. Licenciada Rosales, ¿puede apagar su audio, por favor? Ha dado respuesta a la licenciada Marisa Vargas. Dice, diagnóstico de bacteremia asociada a CBC. Tiene hemocultivo positivo y signos y síntomas. Okay. Gracias. Si otro colega podría comentarnos frente a qué caso nos encontramos. Acá hay una respuesta del licenciado Daniel Castro. Esa es su respuesta. Dice bacteremia. Bacteriemia. Sí. Ajá. Bien. Veo que hay 26 participantes. Me gustaría que de repente más colegas pudieran comentarnos en el chat qué es lo que consideran en cada caso, ¿no? En el primer caso que estamos viendo. La licenciada Elvia Nilsa Cárdenas dice, es una bacteriemia confirmada por el resultado que se tiene, que es el hemocultivo. Y la licenciada Karina Cabero de Creo también dice, con signos y síntomas de infección por mal manejo de bioseguridad. Bien, ¿no? Agradezco entonces los comentarios de todos los colegas y esa es un poco la idea, ¿no? Que vamos a reportar la tasa de bacteremia y que sepamos frente a qué evento se está presentando en los pacientes, cuáles corresponden reportar y cuáles no.
¿no? En el segundo caso, es un paciente portador del catéter venoso central, también de larga permanencia, con hemocultivo central negativo, el día 7 de enero. En la historia también se reporta fiebre más escalofríos desde el 1 de enero, fecha en que le tomaron las muestras. En la ficha de seguimiento de ese día se registra que se descartaron otros focos de infección. En el reporte del 11 de enero registra que los signos y síntomas de bacteremia asociados al catéter siguieron con el tratamiento administrado. Igual, en este segundo caso, también pediría por favor a los colegas que lo evaluaran y nos comentaran en el chat frente a qué caso consideran que nos encontramos y si corresponde o no reportarlo para la tasa de bacteremia, ¿no? No sé, de repente alguien quiere comentarlo, también podría hacerlo de repente si le permiten abrir el micrófono, de repente alguien quiere levantar la mano, quiere participar. Les pediría que participen para que podamos interactuar de mejor manera y usar todas las herramientas, ¿no? Pues siempre es bueno que cuando nos reunimos entre colegas compartamos los saberes previos, ¿no? Los conocimientos previos para un poco hacer más llevadera la presentación, ¿no? Recordar los aspectos de repente que requieren un poco de aclaración. Gracias. A ver, acá hay una respuesta de la licenciada Elvia Cárdenas. También es una bacteremia. Cede la sintomatología a la administración de antibióticos indicado. ¿No hay más colegas? A ver, anímese, por favor. Andreita, ¿me escuchas? Muy bien, puedo hablar. Andreita, nosotros aquí cuando se nos presentan los casos de que el paciente, por ejemplo, tiene escalofríos, fiebre, y al revisar el catéter vemos algunos signos de enrojecimiento o de repente el paciente siente alguna molestia, mandamos al hospital Cabeza de Red de Arrebaliat y Almenara, o Sabogal. Ellos le toman su cultivo, su hemocultivo, le dan su tratamiento y nosotros cumplimos con el tratamiento. Es lo que sucede con los pacientes que están acá en Cenesa. No sé cuál es, y por supuesto viene con su resultado después de que ha pasado el tiempo reglamentario y nos dan el diagnóstico que tienen y nosotros consideramos ese resultado para posiblemente continuar y tener más énfasis con el paciente. Es lo que yo te puedo decir, ¿no? Gracias, colega. Ha mencionado varios aspectos como
los signos locales que pueden a veces evidenciar en los casos, ¿no? Y en el caso que estamos mencionando, queríamos preguntar, o la pregunta era si este caso corresponde a una bacteremia y si se debe reportar o no, ¿no? Si estuvieran frente a un paciente que tuviera estos resultados, ¿cuál sería la conducta de ustedes como enfermeros a cargo del reporte de la tasa? ¿Este caso lo considerarían para el reporte o no? Claro, nosotros tendríamos que considerarlo para el reporte por la sencilla razón de que ya ha sido evaluado por la cabeza de red y ellos ya le han hecho el hemocultivo. Entonces, en ese caso ya sería una bacteriemia. Ok, gracias, colega. Entonces vamos a continuar agradeciendo la participación de los colegas y vamos a hacer algunas precisiones respecto a los casos puntuales, ¿no? Que vamos a ir viendo. Entonces, el objetivo de esta mañana, de esta capacitación, es que todos los colegas de las cifras de hemodiálisis puedan reportar de manera correcta y oportuna la tasa de bacteremia, ¿no? A partir de un protocolo que está propuesto, como decía, ya desde el año pasado que se hizo una actualización del protocolo y de los formatos, que más bien el día de hoy vamos a tratar de que todos los centros completen esa capacitación y puedan reportar de manera uniforme, ¿no? Y como dice acá, el objetivo es de que el reporte sea oportuno, porque siempre que medimos algo, la intención es poder hacer una intervención con esos resultados, no solamente reportar porque se solicita el informe, ¿no? Sino para que una vez que hayamos completado la vigilancia, podamos tener un reporte y una intervención con esos resultados. Licenciada Magali, no quisiera dejar pasar, acá hay dos intervenciones. El licenciado Daniel Castro para el segundo caso dice bacteremia. Hay síntomas aunque el cultivo sea negativo. Lo que faltaría si los episodios de escalofrío son en hemodiálisis, podría estar ante un biofilm bacteriano. Sí se considera como reporte. Y también la licenciada Maritza Vargas dice, en el caso 2 se considera en el reporte como una bacteremia probable. Ok, Son gracias. las últimas. Gracias. Entonces es correcto, ¿no? Lo que ha mencionado una bacteremia probable. Ahora, ahí hay un resultado que veíamos que decía que era negativo, ¿no? Un hemocultivo central negativo. Pero eso también cuando ha trabajado y se les ha capacitado sobre cómo interpretar los resultados, pues hay muchos factores que pueden contribuir a que estos resultados sean negativos, ¿no? Pero el paciente, aquí se confirma que con el tratamiento que recibió mejoró, ¿no? Los signos y síntomas, se recuperó de la infección, por lo tanto, quedaría como una bacteremia probable, ¿no? Más bien, la mejora sería en mirar qué pasó, porque nuestro cultivo salió negativo, ¿no? Entonces, vamos a tratar de que todos podamos reportar de manera correcta y oportuna la tasa, ¿no? Entonces, para recalcar siempre, ¿no? Que la infección es una causa, es muy frecuente en las complicaciones que presentan nuestros pacientes, representa gran carga de morbilidad a nivel de los centros de diálisis, en cualquier paciente en hemodiálisis, ¿no? Y en el mundo está reportado que es la segunda causa de mortalidad, ¿no? En los pacientes en hemodiálisis. Entonces estamos frente a un evento que genera muchos efectos adversos, ¿no? Para nuestros pacientes. Y una forma en que los microorganismos ingresan al torrente sanguíneo precisamente es a través del acceso vascular, cuando no se siguen pues, los cuidados, ¿no? Las técnicas asépticas, todos los procedimientos, y el mayor riesgo está en los pacientes que portan catéter venoso central, ¿no? Cuando se revisa cuál es la frecuencia de bacteremia que está relacionada con el catéter, los reportes hablan de que es muy variable esta tasa, ¿no? Es a veces tan bajita que no hay eventos o eventos de bacteremia pocos que generan que las tasas vayan desde menos de 1 hasta casi 10 eventos por 1000 días catéter, ¿no? Y estamos hablando que es la misma población, todos son pacientes en hemodiálisis, pero ven que las tasas son muy variables, ¿no? Se van prácticamente a extremos. Entonces, este amplio rango de diferencia refleja, pues, que estamos haciendo las cosas de diferente manera, ¿no? Nuestra práctica clínica es diferente. Por eso es que está condicionando que en algunos centros las tasas sean bien bajitas y en otras sean muy altas, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de las intervenciones claves para el control de infecciones asociadas al catéter venoso central, por ejemplo, el CDC remarca ya desde el 2016 cuáles son estas intervenciones, ¿no?, para controlar las infecciones asociadas al catéter venoso central, y dentro de ellas siempre el primer punto que se menciona es la vigilancia del evento infeccioso. Que podamos mirar mes a mes cómo está nuestra tasa, ¿no?, nos va a permitir hacer nuestras comparaciones, ver las evoluciones y poder siempre compartir esos resultados con el personal a cargo de la unidad y ver si estamos dentro de los estándares o qué intervención se requiere, ¿no? Otra de las intervenciones claves que menciona el CDC son las observaciones de higiene de manos. Tengo entendido que ustedes realizan siempre, ¿no?, y están mirando cómo está el porcentaje de adherencia a la técnica de higiene de manos en el personal de su centro. Entonces, esta también es una intervención clave para el control de infecciones. También que ustedes miren la adherencia a los procedimientos, observen el cuidado del catéter, si se cumplen las técnicas asépticas durante todas las veces que se abordan los accesos. Otra intervención clave que está y recomendada por los CDC y muchas guías internacionales también es la educación y las competencias del personal, ¿no? El personal, mientras esté capacitado en estos temas y cumpla las técnicas asépticas y otras recomendaciones, pues va a hacer que esta intervención permita el control de las infecciones. También la educación y el compromiso del paciente, ¿no? Por eso es que todo el tiempo ustedes, todos nosotros trabajamos en ir brindando la parte educativa a los pacientes en relación a su acceso vascular. Que ellos conozcan los riesgos que implican, en este caso, tener un catéter venoso central de larga permanencia. Otra intervención clave es la reducción del número de catéteres. Por eso ustedes en sus unidades están vigilantes de que el paciente pues porte un catéter temporal solo el tiempo que lo requiera, ¿no? O si el catéter requiere una intervención especial o requiere que se retire, ustedes están viendo que no se extienda el tiempo más allá del recomendado, ¿no? Porque sobre todo en los catéteres temporales, la permanencia de esos catéteres condiciona más riesgo de infección. Después, también el uso de la clorexidina que tenemos incorporado en los protocolos que ustedes manejan, y la desinfección de las ramas del catéter. Todo esto es parte de las intervenciones que son claves. Entonces, recordarles que la vigilancia que les pedimos que se realice también es un componente clave, ¿no? Es una intervención clave para el control de las infecciones. No podemos decir en las unidades, entonces, que si solo hacemos estas otras mediciones del proceso, estamos previniendo o controlando las infecciones. Si no vigilamos, no determinamos las tasas de bacteremia, entonces nosotros no podemos decir que estamos haciendo todas las intervenciones, ¿no? Por lo tanto, se confiere riesgo a la atención de los pacientes. Otro aspecto que también me gustaría recordar es por qué ocurren las infecciones en los catéteres, ¿no? Entonces, está documentado de que la principal vía, cómo se contaminan los catéteres, en este caso los de corta duración, los temporales, ¿no?, van a contaminarse a partir, se va a producir la infección a partir de la colonización de la piel, en el sitio de salida, ¿no? Y estos microorganismos van a migrar a través del túnel hasta la punta del catéter, ¿no? Entonces, conociendo esta vía de infección, es que nosotros extremamos, por ejemplo, ¿no?, la curación del orificio de salida en estos pacientes. Es una prioridad. Sabemos que incluso los apósitos los tenemos que evaluar en cada diálisis, tenemos que ver si requiere la curación. ¿Por qué? Porque estamos conociendo de que si se coloniza la piel del paciente, pues por ahí es más probable que el paciente ingrese en los microorganismos y lleguen al catéter y pues genere una bacteremia, ¿no? Mientras que en el catéter de larga duración, la vía que está más demostrada que genera las infecciones es la vía intraluminal. ¿Cómo va a ocurrir ello? Cuando se contaminan las conexiones que usamos, ¿no?, para el paciente, las ramas del catéter. Manipulamos de manera inadecuada, sin higiene de manos, o si incumplimos la técnica aséptica, entonces ponemos en riesgo al paciente porque los microorganismos van a ingresar, ¿no? Una vez que se colonizan estas ramas, van a ingresar hacia el
catéter, esto se va a ir reproduciendo de manera progresiva hasta un momento que alcanza un valor umbral alto, donde hace que se origine ya los síntomas o los signos sistémicos, ¿no? Vamos a ver al paciente que tiene escalofrío, fiebre. Y nunca, de repente, hizo un signo local, ¿no? Como, por ejemplo, la colega mencionó, ¿no? Eritema. Muchas veces se piensa que no es bacteremia porque dicen, no, el orificio está perfecto. Pero no perdamos de vista estas recomendaciones, que posiblemente si accidentalmente hemos contaminado las ramas del catéter, no va a tener ningún signo local de infección, pero puede hacer fiebre y escalofríos y puede estar asociado al catéter venoso central, ¿no? Entonces, no descuidemos esta vía intraluminal, ¿no? Y tratemos siempre de adherirnos a los protocolos, ¿no? En cada manipulación del catéter, entonces siempre debemos seguir la técnica séptica para prevenir la infección del catéter. Entonces, ¿cómo se expresa o cómo se determina la tasa de bacteremia asociada al catéter venoso central? Para esta tasa se requiere conocer el número de episodios de bacteremia y el total de días catéter que tenemos para la unidad, ¿no? Y se multiplica por 1000 días catéter. Así estandarizamos la tasa, la ajustamos a el riesgo, que sería el tiempo de uso de los catéteres. Este es un indicador de resultado, ¿no? Es decir, a mí me va a decir, cuando yo te determine mi tasa, cómo está, cómo es el efecto de mi intervención. Cuando yo mido la adherencia, la higiene de manos, cuando mido la adherencia, el protocolo de cuidado, estoy trabajando indicadores de proceso, ¿no? Entonces, cuando a fin de mes determino la tasa de bacteremia, hago el registro y veo cuánto me está estimando mi tasa, cuándo me calcula la tasa para el mes, ahí yo estoy hablando de este indicador de resultado, ¿no? Para poder hacer la intervención. El estándar. Siempre que nosotros tenemos un indicador, tenemos que preguntarnos, ¿lo calculo, lo determino y con qué lo comparo? ¿No? Entonces se recomienda que lo compare siempre con un estándar, ¿no? ¿Cuál es el estándar para la tasa de bacteremia en los pacientes con catéteres venosos central de larga permanencia o tunelizados? ¿Cuál es la meta? La meta es que tengamos menos de un episodio de bacteremia, ¿no?, relacionado al catéter venoso central por 1000 días catéter, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos de buscar siempre. Nuestra tasa debe ser menor a un episodio por 1000 días catéter. ¿Qué consideramos cuando hablamos del número de episodios de bacteremia? A este se refiere a la suma de todos los casos de bacteremia asociados al catéter que se han presentado durante el periodo de seguimiento, ¿no? Entonces, un concepto que vamos a ver, que es importante que siempre lo tengan en cuenta, es que veamos qué caso estamos evaluando y que ese caso corresponde al mes de reporte, ¿no? Eso es fundamental. Cuando hablamos del total de días catéter, ¿no? Hablamos de sumar todos los días en los cuales los pacientes han utilizado el catéter, ¿no? En la unidad, en el periodo de seguimiento. No podemos tener en el denominador pacientes que no tengan catéter. Cuando hemos evaluado a veces cómo es que determinan las tasas, cuando empiezan a hacer su seguimiento de pacientes, a veces consideran pacientes que no tienen ya para ese mes que estoy haciendo, para ese periodo de seguimiento que estoy siguiendo, ¿no? Ya el paciente no tenía el catéter de larga permanencia. Entonces es importante esos conceptos, ¿no? Primero, que sepamos 100% de pacientes que tengan catéter venoso central de larga permanencia. En ellos vamos a ir siguiendo y viendo si se presenta una bacteremia o no. Entonces, ¿qué más? Cuando hablamos de episodios, se debe reportar ambos. Tanto las bacteremias probables como las bacteremias confirmadas. Ambos eventos. A veces el paciente sale de la unidad precisamente por una complicación infecciosa y el médico, como recién lo está refiriendo,
pues en la historia coloca que está a descartar la bacteria. No se hace el seguimiento. Y a veces termina el mes de reporte, entonces lo que corresponde es que se indique que en ese caso, pues todavía no se ha confirmado, ¿no? Entonces queda catalogado como una bacteriemia probable. O que, como veíamos en el ejemplo, el paciente, el paciente que estuvimos mencionando en el segundo caso, por ejemplo, su hemocultivo fue negativo, ¿no? Pero ahí va ya la evaluación del médico que nos indica que finalmente el paciente al recibir el tratamiento, pues mejora, entonces se considera que es una bacteria. Entonces, en el numerador vamos a incluir ambos. En el ejemplo que veíamos, ambos casos, ¿no? Ambos casos se deberán de considerar para el reporte de la tasa, ¿no? Del mes de enero, porque ambos casos veíamos ahí las fechas que estaban, ¿no? Que eran del mes de enero. En las estrategias para la detección de las bacteriemias, ¿no? Siempre recalcamos que se usen estos métodos de vigilancia, que tengamos este protocolo, todos interiorizados en la unidad, todo el personal asistencial debe conocer qué estamos vigilando, cómo es que se vigila, qué se necesita reportar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de recursos que se requieren para hacer la vigilancia, pues necesitamos primero el profesional, ¿no? Médicos y enfermeras responsables del sistema de vigilancia. En las unidades pasa y se va a requerir mucho de que el médico nos diga el diagnóstico final del caso. Los médicos, para el sistema que está implementado, los médicos a cargo en las unidades realizan la vigilancia, ¿no? Ellos reportan en los formatos, cuando reportan un evento, ellos tienen que hacer la investigación del caso. Entonces tienen que enviar la ficha de notificación y ahí tienen que consignar el diagnóstico, ¿no? Entonces, los enfermeros, las enfermeras son parte del sistema porque son los que atienden el día a día a los pacientes. Si yo dejo de reportar de repente la presencia de escalofríos en mi turno, entonces voy a retrasar el diagnóstico. La vigilancia no es solamente el reporte al final del mes, contar cuántas bacterias subieron, sino de que yo trabaje todo el mes para ese indicador, para que sea lo más real, ¿no? Y que a mí me pueda indicar si es que estoy dentro del estándar o no. Si estoy fuera de ese estándar, si mi tasa es mucho más alta, entonces yo tendría que hacer la intervención y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces es fundamental que en sus unidades trabajen con los directores, ¿no? Pídanle trabajar con ellos, programar un turno y evaluar los casos antes de enviar la información. Muchos colegas refieren, ¿no? Si no lo hago yo, no lo hace nadie. Y es loable también esa postura. Pero siempre, por un tema de responsabilidad, ¿no? Lo que le atañe al médico debe ser asumido por él, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí les pediría que lo coordinen antes de reportar, ¿no? Porque puede ser que ustedes lo reporten como bacteremia y el médico diga, no, no es. Entonces, por eso es que es importante que parte de los recursos, tanto el médico como las enfermeras, estén vigilantes de estos casos, ¿no? En los recursos materiales es sencillo, solamente necesitamos la computadora para trabajar en un aplicativo que es un formato en Excel nada más, que nos permite calcular de manera más rápida, ¿no? Desde que se implementó las mejoras el año pasado, les va a permitir hacer la vigilancia mes a mes, que ustedes en una sola hoja de Excel puedan ver cómo están sus resultados, ¿no? Otro aspecto que quisiera incidir es que siempre que voy a hacer mi informe y voy a mandar el reporte en Excel, el informe fin del mes, yo tengo que tener esa información, tiene que tener una cuenta auditable, ¿no? Entonces, por decir, ustedes en el mes de enero reportan que su tasa es 0, cuando la supervisión o los equipos que estén a cargo del seguimiento vayan a sus unidades, revisarán las historias. Entonces, siempre ahí se constatará si efectivamente en ese mes no hubo escalofríos, no hubo ningún evento de bacteria. Entonces, eso se refiere, o se conoce como fuente de datos. Yo necesito, para el reporte, consultar varias fuentes, ¿no? No solamente considerar el día que fui, el turno que vi, sino todo el mes. Para eso voy a revisar las historias clínicas, voy a revisar
Voy a revisar si el enfermero que está a cargo, la enfermera que está a cargo de ver los ingresos, los movimientos de los pacientes, ha actualizado los ingresos del mes, ha ingresado los pacientes que portan catéter, ha definido si ha habido un cambio, lo ha actualizado. Yo necesito que esos registros estén en el día a día trabajándose para que a fin de mes yo pueda reportar correctamente, ¿no? Hablábamos también de las fichas de notificación y las fichas de seguimiento, que se necesitan que también una copia se quede en el centro de diálisis y ustedes puedan tenerla a la mano. ¿Qué más? Las historias clínicas, ¿qué más? Los reportes de laboratorio, ¿no? Hacer el seguimiento, si se envió para un hemocultivo, ¿cómo está ese resultado? ¿Ya salió, no ha salido? ¿El doctor ya lo vio? ¿El paciente requiere cambiar el tratamiento o no? ¿O es correcto el tratamiento que está recibiendo? O sea, todo eso tenemos que siempre ir verificando, ¿no? Y esto se trabaja todos los días. Hacer la vigilancia de las complicaciones infecciosas es un trabajo del día a día, ¿no? Y a fin de mes hago el cálculo de la tasa. Y un componente importante también son las epicrisis, ¿no? Una fuente de datos son las epicrisis, como también lo mencionaba una de las colegas que participó. El paciente viene con su epicrisis del hospital de referencia y ahí muchas veces consignan incluso el tipo de germen que es aislado. Y eso es importante, porque por ahí yo voy a poder ver, ¿no? Si es que hubiera otro evento más, puedo ver si hay alguna relación, ¿no? Si es el mismo germen, si es la misma sala, no sé. Diferentes aspectos que ustedes pueden ir afinando. Entonces, un minuto porque están llamando, están sirviendo de... Aquí en el último punto, respecto a las epicrisis, es que por favor las revisen y que hagan el seguimiento de sus pacientes que se hospitalizan, ¿no? Si yo en el mes, a mitad de mes, la última semana, no sé, un paciente salió, se hospitalizó, hacer el seguimiento, ¿no? ¿Qué fue lo que se confirmó en ese evento? ¿Y cómo es que se va a considerar? Muchos pacientes se hospitalizan, como mencionábamos al inicio, es una causa frecuente, ¿no? De complicaciones, y es una carga alta de morbilidad. Entonces, muchos pacientes se hospitalizan y finalmente lo que se confirma es que precisamente el paciente ha presentado una bacteria, ¿no? Entonces, todas estas fuentes de datos, por favor, siempre revísenla antes de emitir la información. En las definiciones, solo para remarcar que hablamos de bacteremia cuando el paciente presenta fiebre, escalofríos, ¿no? O puede ser que también solo se presente hipotensión en ausencia de hipovolemia o evento cardíaco y se confirma que no hay otro foco aparente de infección. En esos casos hablamos de una bacteremia relacionada al catéter. Pero para el reporte necesitamos afinar el diagnóstico, ¿no? También lo mencionaban los colegas al inicio, es una bacteremia, pero cuando definimos tenemos que saber si es una bacteremia probable o es una bacteremia confirmada o definitivo, ¿no? Un caso confirmado definitivo. Hablamos de caso probable, como lo han dicho bien, cuando existe la evidencia clínica, el paciente tiene estos signos, síntomas sistémicos, fiebre, escalofríos, pero el cultivo está negativo, no hay otra fuente aparente de infección, y aquí lo fundamental es que hay una buena respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces, se tiene que catalogar como bacteria relacionada al catéter, porque no hubo un foco aparente de infección y se le dio un manejo como una infección de catéter, y el paciente mejoró. Entonces, a pesar de que el cultivo sea negativo, este caso queda catalogado como un caso probable, ¿no? Y debe de reportarse. Y también los casos que son confirmados o los casos definitivos también se reportan, ¿no? Tiene todo el cuadro clínico sugestivo que hemos mencionado, fiebre, escalofrío, ¿no? O hipotensión, pero además se logra obtener el resultado del hemocultivo y ese resultado es positivo, ¿no? Entonces, ambos casos, primero que debemos de definir qué tipo de bacteremia es, si es probable o confirmada, y
ambos se reportan, no solo las bacterias confirmadas, es un aspecto importante. ¿Qué más se debe considerar para el protocolo de vigilancia? Que sus pacientes, como estaba remarcando, que se van a vigilar son los que tienen catéter venoso central de larga permanencia, ¿no? Y que es importante que una vez que inicie la notificación, es decir, el reporte mes a mes, se pueda estos reportes trabajar de manera sistemática, todos los meses. No nos sirve de nada, yo reporto un mes, al otro mes no, después de 2 meses digo, no, este es de febrero, o sea, eso no nos sirve. Eso no va a reflejar cómo están siendo las prácticas de cuidado en el mes. Entonces, es un requisito para decir que se cumple la vigilancia, ¿no? De que sea esto una medición sistemática, mes a mes. Y los datos, pues, se reporten a la oficina de servicios contratados. En el protocolo de vigilancia, después de todo el tiempo que estamos trabajando ya con los centros de diálisis, creemos que estos 4 pasos sencillos, ¿no?, nos pueden ayudar a obtener un buen indicador, un indicador correcto, ¿no? No solo reportar por reportar, sino que el indicador sea el más preciso. Entonces, se sugiere que sigamos estos 4 pasos. Primero, que definamos exactamente qué pacientes portan catéter venoso central en el mes que yo estoy reportando, porque esos pacientes van a ir al denominador de la tasa. Paso 2, que yo defina los eventos. ¿Qué son? ¿Son bacteremias? ¿No son bacteremias? ¿Son probables? ¿Son confirmadas? ¿Están asociadas al catéter o están asociadas a otro dispositivo? ¿No? Tiene que ser bacteremias asociadas al catéter venoso central de larga permanencia. En el paso 3, ¿no?, se requiere que se registre y se notifique la información en una hoja de cálculo que ahora la vamos a ver. Y en el paso 4, que también es fundamental, es que ustedes puedan socializar sus resultados con su personal, ¿no?, y realizar las acciones de mejora. Para eso es la información. En el paso 1, entonces, debemos de verificar la información a reportar en las fuentes que hemos mencionado, notificar los datos del denominador mensualmente, ¿no? Todos los meses vamos a notificar la cantidad de pacientes portadores de catéter venoso central que se han atendido en la unidad, y para cada paciente lo que debemos de reportar son los días catéter. No sé si pueden cerrar los micrófonos de los otros participantes. Y pues tomemos en cuenta los criterios de reporte. Entonces voy a dejar de compartir esa pantalla para mostrarles el formato. Este es el formato. Ahorita este es el formato que les van a hacer llegar desde la oficina de servicios contratados. Este es el formato que se está trabajando y que se quiere estandarizar a todos los centros, ¿no? Una base de datos en el cual se consigna el nombre de la IPRES y las fechas de reporte. Y hay para el mes de enero estos 4 columnas para el mes de febrero y así, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, está todos los meses en un solo formato. Entonces, aquí hay colegas que seguramente no han usado este formato. Están usando uno que era antiguo, que en una hoja se reportaban los días, en otra hoja se reportaban los eventos, y en otra hoja de Excel se calculaba la tasa. Y a veces se modificaba, borraban algo, y no se podía calcular, o no se visualizaba la tasa. Tenían eventos, tenían calculado sus días catéter, pero cuando querían ver cómo resultaba el indicador no estaba claro. Entonces, esta es la mejora que se hizo. Se integró todos los dos datos que se necesitan en un solo formato y permite el reporte no solo del mes, sino de todos los meses, ¿no? Y aquí, al final, mes a mes, al final incluso ustedes pueden tener su tasa acumulada anual, ¿no? O al trimestre o al semestre. Si tienen los reportes hasta junio,
Aquí ya se va a ir acumulando, ¿no? Y se va a ir calculando los eventos y los días catéter hasta ese periodo y van viendo cómo va su indicador, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos recordar, trabajar, y ahorita lo que vamos a ver es que se considera aquí como fecha de inicio y fecha de fin para el periodo de seguimiento, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, en este caso de enero, ¿cómo vamos a considerar inicio y fin? Eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, para eso también se trabajó y se les envió desde el año pasado, como vuelvo a decir, este protocolo. Que es para determinar la tasa de bacteremia asociada al catéter venoso central. Y aquí tienen los pasos para generar el denominador, son todos estos pasos, y también acá están los pasos para generar el numerador. Todas las consideraciones que deben de tomar. Entonces, hablando del denominador, ¿qué se debe de registrar? Que en primer punto, la fecha de cierre del reporte, aquí, en esta parte, no sé si pueden ver, me confirman si ven el Excel. Creo que sí, ¿no? ¿Se ve el formato Excel? Señora Andrea, ¿se ve el formato? Sí, claro, se ve. Ya, Se ve. es que a veces cuando se comparten a la vez me bloquea, entonces me... No, sí está extendido hasta el mes de junio, ¿no? ¿Ah? Se ve hasta el mes de junio. Sí, gracias. Entonces aquí, fecha de cierre de reporte, por favor, a todos los colegas. La fecha de cierre de reporte es el último día del mes. Para todos. En este caso, por ejemplo, enero será el último día del mes, 31 de enero. Para febrero, igual, ¿no? 28 de febrero, y así. Fecha de cierre del reporte es el último día del mes. Ahora, las consideraciones para reportar inicio y fin. Entonces aquí, el periodo de seguimiento es mensual, como estamos viendo, eso se remarca, por favor, mes a mes. Si voy a reportar enero, entonces la fecha de inicio será pues el día 1 del mes, ¿no? El inicio del periodo de seguimiento y el final del periodo de seguimiento. Vamos a ingresar todos los pacientes que portan catéter venoso central de larga permanencia atendidos en el mes en la unidad y, como decía, la fecha de inicio y la fecha de fin. ¿Qué tenemos que completar para la fecha de inicio? En los pacientes nuevos, para el mes de seguimiento, la fecha de inicio debe coincidir con la fecha de la primera sesión de hemodiálisis en la unidad. ¿Sí? Esa va a ser la fecha en la cual el paciente inicia la vigilancia. Y en los pacientes continuadores, la fecha de inicio coincide con el primer día del mes. Voy a ponerles acá un ejemplo. Aquí, por ejemplo, este paciente. El paciente ABCD, ¿no? Si yo estoy reportando enero, entonces, fecha de inicio... Licenciada Magali, disculpe, sí, pero no se ve el ejemplo. a eso me refería, que a veces me deja y a veces no. Ya, voy a dejar de compartir y voy a volver a poner el ejemplo. Gracias. Entonces, Exacto, ahí sí. Gracias. En este paciente, entonces, decíamos, voy a reportar enero, hemos dicho, fecha de cierre de reporte, último día del mes. Fecha de inicio, primer día del mes, 1 de enero, y fecha de fin, el último día. Por ejemplo, este paciente sería un paciente continuador, ¿no? Al 1 de enero y estuvo todo el mes. ¿Qué más hemos dicho? Que para el mes de reporte es el primer día del mes. Es decir, cuando yo pase a mi reporte de febrero, yo no voy a considerar fecha de inicio 1 de enero, sino 1 de febrero. Paso a marzo, será 1 de marzo, y así. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer así es calcular los días catéter por cada mes. Y ustedes van a ver que tienen un promedio mes a mes, ¿no? Si ingresan más pacientes y tienen catéteres venosos centrales de larga permanencia, entonces se van a ir ingresando aquí. Ustedes lo deben ir reportando, por decir, paciente, aquí hay otro paciente, y así, ¿no? Al final ustedes van a tener un estimado de días por mes. Si hay más pacientes con catéter, pues se incrementarán los días. Si el paciente permanece todo el mes, aportará, como podemos ver acá, 31 días catéter, ¿no? Como hay pacientes que, en este otro ejemplo, por ejemplo, salen, ¿no? Y aportan menos días. Entonces aquí, para precisar, fecha de inicio siempre el primer día del mes, para el periodo de seguimiento. Eso es lo que expresa esta guía, ¿no? En los pacientes que reingresan, la fecha de inicio coincide con la fecha de reingreso.
a la unidad, ¿no? Entonces, no a todos le voy a poner 1 de enero, porque seguramente algún paciente ingresó o reingresó el 8, o es nuevo y ingresó el 20. Va a coincidir siempre con la fecha en la que ingresa a la unidad. Para el periodo de fin, ¿qué vamos a considerar? En los pacientes continuadores, último día del mes. En los pacientes que egresan durante el periodo de seguimiento del mes, la fecha de fin coincide con la fecha de egreso. En los pacientes que se hospitalizan, también con la fecha en que se hospitalizó el paciente. En el paciente que fallece, debe coincidir la fecha de fin con la fecha de fallecimiento, ¿no? Sea en la misma unidad o no. Y en los pacientes que abandonan el tratamiento, viajan, pierden acreditación, por algún motivo egresan de la unidad, pues se considerará también la fecha de fin, la fecha de la última diálisis, ¿no? Hasta ese día que yo lo atendí, hasta ese día estuvo expuesto al riesgo. Ese es el criterio, por eso es que se considera, ¿no?, la última diálisis. Y en los pacientes que dejan de dializar por el catéter de larga permanencia y pasan a dializar por un catéter temporal, un injerto o una fístula, pues la fecha de fin va a coincidir con la fecha de retiro del catéter, ¿no? Aquí también precisar, colegas, que si el paciente todavía continúa usando un catéter venoso central de larga permanencia, implica que yo le sigo dando los cuidados de mantenimiento, ¿no? La curación, la permeabilización, lo que consideren, hasta que ese catéter sea retirado. Mientras permanezca con el catéter, yo debo seguir dando los cuidados y debo seguir la vigilancia. Porque ha pasado que como ya no es el que abordo para el turno, pues ya no lo curo, ni siquiera pregunto. Y después el paciente, de un momento a otro, deja de venir a la diálisis. Cuando se empieza a averiguar qué pasó, pues el catéter que tenía ahí, que no se curó, se descuidó el cuidado, se infectó y el paciente está mal, ¿no? Y está ingresado de emergencia en el hospital. Mientras el paciente tenga el acceso, el catéter en este caso, en larga permanencia, lo tenga colocado, ese paciente se sigue. Entonces, esos son los criterios para la fecha de fin. En el ejemplo, déjame compartir. Entonces, en el ejemplo, podemos ver, ¿no? El caso, este segundo caso, fecha de inicio, el 5 de enero. Puede ser que reingresó, estuvo hospitalizado y recién se ha reincorporado. Puede ser que sea nuevo, pero vino el 5 recién, o sea, un reingreso en esa fecha, ¿no? Y otro dato aquí, por ejemplo, que se consigne es que estuvo hasta el 20 de enero. Es decir, algo pasó allí. Ya no estuvo más. Entonces, cuando yo tengo esos cuidados, mis días catéter van a ser los días exactos de uso del catéter. Y mi denominador, que es el total de días catéter, pues va a ser más preciso, ¿no? Exacto. Cuando yo tengo un denominador demasiado grande, pues así reporte el evento de bacteremia, por decirle aquí, ¿no? Si yo no registro correctamente y al final lo que voy a obtener, por decirle, ¿no?, me sale 200 días, mi tasa cae a 10. Cuando en realidad, si ajusto los días catéter, mi tasa es 30. Esa es la relación. Tanto el numerador como el denominador deben ser exactos. Por eso es que se les pide que hagan este seguimiento y que es más sencillo que lo hagan ustedes directamente en su unidad. Ahora vamos a pasar. Licenciada Magali, Sí. en el caso de que, me gustaría que precise, en el caso, por ejemplo, de que un paciente reingresa en el mismo mes y se agrega una fila, ¿no? Entonces, eso lo mostró ayer y me pareció muy interesante porque no todas las colegas dominan un poco en el tema del Excel, ¿no? A veces pueden hacerlo sin tener en consideración los cálculos, ¿no? Sí, gracias. Entonces ahora vamos a poner el formato que estamos viendo en el ejemplo. Una consulta. Ya, dígame, Bertolini. Una consulta. Sí, díganos. Supongamos que tengo un catéter disfuncionante, ya hablamos de este mes, un ejemplo, ¿no? Hasta el 10 de enero, un catéter permanente por catéter disfuncionante,
Entonces se le refiere al hospital y luego retorna en 10 días y el 20 de enero reingresa, ¿no? Pero con otro catéter permanente. Sí, en ese caso. En ese caso el registro sería del 1 de enero hasta el 10 de enero, ¿no? Porque se hospitaliza en ese día. Y cuando lo voy a reingresar a ese paciente, lo que debo hacer, voy a borrar esto. No podría ser por una infección, por ejemplo, ¿no? Claro, aquí primero lo que estamos viendo es cómo registrar el denominador, cómo calcular los días catéter. Para este primer periodo que el paciente estuvo en el mes de enero, entonces hasta el 10 de enero van a ser 10 días. Entonces, como el paciente reingresa el 20, lo que hago es copiar, yo sugiero eso, y lo vuelvan a insertar copiado. Eso me va a servir para que las fórmulas se mantengan, ¿no? Y lo que voy a hacer es aquí, usted me dice reingresa el 20, entonces colocaré el 20 de enero, y si estuvo hasta el fin de mes, pues lo reportaré hasta el 31 de enero, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el paciente en total ha estado 22 días. En relación al acceso, sí corresponde que se registre como fecha de inicio el 20 de enero, porque lo que me refiere usted es que le pusieron otro catéter de larga permanencia, ¿no? ¿Y qué estamos vigilando? Precisamente, estamos vigilando los eventos infecciosos que pueden ocurrir en estos catéteres de larga permanencia. Y no cualquier infección, estamos vigilando la bacteremia. Entonces, para el denominador corresponde que reportemos todo este tiempo. Este paciente, por ejemplo, para el mes de enero está aportando 22 días. Si yo no lo reporto, entonces se quedaría con 10 y no sería exacto. Y respecto a lo que usted también pregunta, lo vamos a ver después, pero sí se tiene que reportar y vigilar. Si cambió de acceso, ese detalle, por ejemplo, no se pide acá en el formato. Aquí lo que hemos tratado de poner son las variables, las mínimas requeridas, ¿no? Ustedes pueden tener un seguimiento pues, más al detalle, con otras variables, como usted menciona, por ejemplo, que es un aspecto que no se reporta aquí, que dice, no es un catéter nuevo, se entiende que el riesgo se empieza a vigilar desde que se coloca, ¿no? Pero el día que reingresa a mi unidad, es que yo lo empiezo a vigilar. No el día que le colocaron en el hospital, sino el día que vuelve y yo lo voy a manipular. Yo voy a volver a manipular el acceso. Todo ese tiempo el paciente vuelve a estar en riesgo ya por mi intervención, ya no por la intervención en su hospital. Por decirle, el catéter de repente le pusieron, si se fue el 10, le hicieron hemocultivos, o de repente se complicó y le retiraron a los 2 días, y el día 13, por decir, ya le pusieron el de larga permanencia. Y se estuvo dializando, el paciente mejoró, se estabilizó, manejaron la infección en el hospital y le dan de alta para el manejo ambulatorio y regresa a su unidad del 20. ¿Cuándo empieza la vigilancia frente al riesgo? Para la clínica, el 20 de enero. Para el hospital, si el hospital hace también el seguimiento de su indicador, pues habrá considerado ese paciente solo en el tiempo que lo tuvo, ¿no? Desde el día 10 hasta el día 8, el día que se dializó, el último día. Y así cada paciente o cada caso va a ir aportando días, ¿no? Y va a ir aportando el total de días catéter para cada mes. Otro aspecto que no sé si quedó claro, colega. Sí, gracias. Okay. Son solamente para reportar permanentes, ¿sí? Sí, la vigilancia que estamos implementando es para vigilar catéteres permanentes. Okay, gracias. Ok. Licenciada Magali, quiero que por una cuestión de orden las preguntas las hacemos al finalizar. ¿Te parece? Bien, ¿Ya? bien, está bien. Ya, gracias. Puede continuar, licenciada Magali. Ok, gracias. Bien. Entonces, para recalcar solamente el periodo de seguimiento, por decirle, en este segundo caso, que yo incorporé una nueva fila para tener el reporte de días para el mes de febrero, entonces este paciente, fecha de inicio, para febrero sería el 1 de febrero, y si continúa todo el mes, pues cerraría al 28 de febrero. Eso es lo que yo recomiendo que hagan, ¿no? Que ustedes registren a sus pacientes con este criterio, con el criterio que me permita mirar sus movimientos en el tiempo, sus salidas, sus ingresos,
y de repente no, que este paciente A figure aquí en la fila 9 y después cuando sale, ¿no? No lo registra aquí, sino al final. Esto lo que me va a hacer es que yo pierda de vista los movimientos que está teniendo mi paciente y que por ahí pueda reportar el evento en otro periodo de seguimiento, ¿no? Entonces, no recomiendo esto, recomiendo que lo hagan siempre y que repitan si es que hay más movimientos debajo. Agreguen siempre una fila y tengan sus mismos pacientes, si que tuvo 2, 3 egresos o más movimientos, pues se vayan registrando en ese orden, ¿no? No interesa que vaya en orden alfabético, no implica eso mayor, no sé, pues mejora para el aplicativo o la fórmula, nada. Lo que nos interesa es que aquí mantengamos siempre las fórmulas, registremos correctamente, pues, y se tengan los días, ¿no?, de uso del acceso. Aquí, por ejemplo, no está la fórmula. Por eso que yo he registrado el periodo y los días están en blanco. Y entonces yo digo, si hubieran más eventos aquí, estos días no se están sumando. Entonces, no tienen la fórmula. Se tiene que colocar. Entonces, lo que se quiere es eso, que siempre verifiquen sus fórmulas, ¿no? Tengan cuidado cuando reporten, ¿no? Acá está fórmula de días. Este es igual a la fecha de fin, ¿no?, menos la fecha de inicio, más 1. Oh, 28, que le puse 2020, 2021. Entonces acá recién veo que se ha comprobado, ¿no?, los datos de día catéter. Entonces lo que se les está mandando a ustedes es una base en blanco, donde ya tiene todas las fórmulas colocadas, tanto para los días catéter como para la suma de eventos, para el cálculo de la tasa. ¿Sí? Lo vamos a poner cerca, ¿no? Ustedes van a ver así, van a recibir una hoja en blanco y acá tiene los días, una fórmula que dice 1, 1, 1, 1, porque está la fórmula, ¿no? Entonces lo que van a hacer es registrar sus pacientes, colocar el periodo de seguimiento para ese mes, verificar los eventos, y si ya no van a usar estas filas, yo recomiendo que lo eliminen, ¿no?, para que los días sean los que realmente estoy aquí registrando de cada paciente. Si yo lo dejo como estaba, pues voy a sumar aquí cuántos días, 6 días, por ejemplo, ¿no? Y esto aquí está en blanco, no tendría por qué haber datos aquí. Se les ha puesto para que ustedes siempre no pierdan las fórmulas, ¿no? Si por ahí tienen dificultad con manejar las fórmulas, siempre sugiero que hagan una copia y luego le den insertar una celda copiada y ahí se mantiene, como ustedes pueden ver, todas sus fórmulas, ¿sí? Esa sería la idea. Entonces, esas son las consideraciones para el denominador, ¿no? Entonces, hay una guía que ustedes se las van a enviar y con eso van a trabajar. Entonces, es diferente, y remarco con ello, que no se incluyen todos los pacientes de la unidad, ni todos los pacientes que tienen catéter, sino solo los que tienen catéteres de larga permanencia. En este ejemplo, que es de otra unidad, nos dice, por ejemplo, 3 de octubre, 5 pacientes. 2 pacientes con catéter y 3 pacientes sin catéter. Entonces yo tengo 5 días pacientes, pero si hablo de días catéter, solamente serían los pacientes con catéter, solo 2. ¿Sí? Ahora vamos al paso 2, definir el evento. ¿Qué consideraciones hay que tomar para definir el evento? Igualmente, vamos a notificar los datos del numerador mes a mes y vamos a incluir todos los pacientes que recibieron hemodiálisis por el catéter de larga permanencia durante dicho mes que presenten el evento de bacteria. Todos los meses vamos a ir completando las fórmulas en el formato y debemos de seguir el procedimiento de cálculo que está establecido en la guía. Entonces, ¿qué dice la guía para el cálculo del numerador? En la columna evento debo registrar 0, 1 o 2 según corresponde. Entonces me voy al formato y dice, a ver, 0, 1 o 2 según corresponde. Aquí voy a ver, en esta columna evento, debo reportar si registro un paciente, si presentó evento o no. 0 colocaré si no se presenta bacteremia, ¿no? El paciente ha estado todo el mes con el catéter de larga permanencia o está 20 días o el tiempo que esté, pero no presenta bacteria. Entonces, reporto su periodo y en evento le pongo 0. Otro paciente, si presenta una bacteremia confirmada, le pondré en evento, pondré 1. Y si el paciente presenta una bacteremia probable, entonces reportaré como 2. Eso es lo que dice esta guía.
Entonces acá hay una fórmula que me dice, usted está reportando 3 pacientes, pero acá hay 2 pacientes con eventos. Y acá, ¿qué me dicen? Efectivamente, hay 2 pacientes que han presentado eventos de bacteriemia. ¿Y qué me dice mi fórmula? Sumo todos mis 10 catéter aquí, para este ejemplo que estamos viendo, ya van 21 10 catéter, y mi número de episodios son 2. ¿Sí? Esa es la idea. Y mi tasa es altísima, ¿no? Es de 95.2 por 1000 días catéter. Es una tasa demasiado alta. Entonces, esto así debe venir registrado para todos sus pacientes. Licenciada Magali, lo que está explicando no se ve en la pantalla. Voy a dejar de compartir. Les decía, ¿no? Para cuando yo reporte los pacientes, yo reporto acá el paciente A, acá el paciente B, acá el paciente C. Yo debo de registrar una fecha de inicio, una fecha de fin, y en el evento, pueden apagar el micro de participación. Sí. En el evento debe venir registrado si fue o no bacteremia. En este caso, por ejemplo, el paciente A dice 0, es decir, no presentó bacteremia. En este caso, paciente B presentó 1, bacteremia confirmada. Y el tercero dice 2, es decir, es una bacteremia probable. Así debe venir el reporte de todos sus pacientes. Su fecha de seguimiento para el mes, ¿no? Sus días catéter y el evento. Igual para los otros casos. ¿Sí? La fecha de inicio, vamos a poner que fuera otra. Enero. Estuvo solo 10 días. 15. Todos sus casos que ustedes reportan tienen que corresponder a paciente con catéter y debidamente registrado su periodo de seguimiento. Entonces, a veces recibimos la información y en evento no han puesto nada. Se les llama y dicen, no, pero no hay evento, licenciada. ¿Qué quiere que le reporte? Quiero que reporten, por favor, de acuerdo a esta codificación. Nosotros no podemos asumir desde el Centro Nacional que no hay eventos. Lo que asumimos al ver esto en blanco es que se ha olvidado. Viene así, se olvidó de reportar. Es diferente que venga 0, 0, 0. Y a mí me asegura que el enfermero que está a cargo está verificando que estos 3 pacientes han estado con los catéteres, pero no han presentado eso. Así debe venir la información. Ahora voy a dejar de compartir la guía para continuar. Entonces, eso en un primer punto, ¿no? Para reportar los eventos, por favor, en todos sus pacientes con estos códigos, 0, 1 o 2. ¿Qué más? Siempre asegurarnos que en la celda número de episodios tome el rango de datos reportado, ¿no? Por eso les decía siempre copien filas, ¿no? Y ingresen debajo del mismo nombre de sus pacientes si es que tienen movimiento. Eso va a asegurar que siempre copie las fórmulas, ¿no? Y por eso dice que yo verifique el rango de datos. Lo vamos a hacer acá en un ejemplo. Yo voy a borrar acá, ¿no? Suponiendo que yo tengo aquí mi reporte. Enero. Voy a pasar a febrero, pero en febrero ya no tengo ABCD, sino tengo 2 pacientes más. Acá vemos, siempre les recomiendo que dejen una fila en blanco. Simplemente le borran. No se ve. No se ve. Está viendo lo que están explicando. Vamos a volver a poner. ¿Ahí me confirman si se ve? Sí, se ve, sí se ve. Les decía que yo siempre sugiero que verifiquen aquí el rango de datos. Aquí está sumando desde D9 hasta D12. Si ustedes hacen esto, copian y luego insertan la celda copiada, entonces el rango de datos va a ir creciendo. Ya no es de 12, miren, es de 13, ¿no? Pero si yo no hago eso, entonces yo digo, no, es que no sé cómo se llena, entonces yo lo hago como considero. Me falta una fila, entonces le doy a insertar, pues, ¿no? Ya lo inserté, le registro al paciente, le pongo los datos incluso. Pongo los datos, este es el paciente, este es el paciente F. Pero no me percato porque como acá hay una base pequeñita, entonces yo puedo ver que está en blanco. Pero ustedes, de repente, como tienen tantos pacientes, 30, un poco más, o menos de repente de catéteres, puede ser que no visualicen que aquí no hay datos.
Entonces mi denominador no es exacto, es un denominador muy pequeñito. Y si tuviera eventos reportados acá, pues afecta la tasa, ¿no? Entonces aquí he dejado de reportar estos 31 días porque no tiene la fórmula, porque hice un copy como vieron, ¿no? Inserté por insertar, no verifiqué. Entonces lo que pide por favor es que siempre verifiquen el rango de datos. Subió a 74 y mi tasa bajó a 27. Eso es lo que se quiere. Siempre ustedes verifiquen el rango de datos para que su tasa exprese un valor real. Voy a volver a compartir el procedimiento. Ese es en el primer punto. En el segundo punto lo decíamos, los rangos de datos. Tercero, si después que yo he enviado el reporte, yo termino el 31 de enero y el 2 de febrero, el 3 de febrero estoy enviando mi información, ¿no? Pero después que yo he enviado mi reporte, se afina el reporte, yo sigo vigilando a mi paciente, qué fue de ese paciente que se envió como una bacteremia probable, y yo confirmo, tengo más datos sobre ese caso, se vino con epicrisis, o llamé al hospital, me dijeron el reporte, tengo el germen que se aisló, tengo el tratamiento que está recibiendo, entonces yo tengo que, esos datos, pues, recabarlos y actualizar mi información. Eso es lo que dice acá. Si usted cuenta con datos adicionales después de la fecha del reporte, pues envía el reporte actualizado, ¿no? De manera retrospectiva. Por eso es que también se prefiere y se incide en que usen este formato, porque ustedes van a ver que en una sola hoja de Excel van a tener la información de todo el año, para garantizar que los datos entonces sean completos y precisos. Y acá hay un ejemplo, dice, de confirmarse como causa de hospitalización en un paciente que reingresa una bacteremia. Entonces, ese evento se debe reportar de manera retrospectiva al mes que corresponde. En el ejemplo, ponemos, yo dije que este paciente C había estado 12 días y que era probable, ¿no? Ya mandé el informe, pero justo después que mando el informe, a los días, me entero que es una bacteremia confirmada. Entonces cambio mi reporte, le pongo 1, lo voy a enviar con la fecha igual a enero, pero aquí en el evento voy a detallar qué le está pasando a ese paciente, qué fue lo que voy a actualizar. Y esos datos vamos a ver ahora con el detalle qué se necesita reportar y por qué se necesita reportar, ¿no? Entonces es importante que hagamos el seguimiento. Todas las CIPRES deben realizar el seguimiento de sus pacientes que se hospitalizan para descartar que se traten de bacteremias, aun cuando retornen a la unidad y de confirmarse que el diagnóstico de hospitalización es bacteremia, este debe ser reportado. ¿Qué más? Obtenga los casos de infección de los formatos de las fichas de investigación. Por favor, todo evento infeccioso se debe investigar. Por ahí hubo una seroconversión para hepatitis, se debe investigar. Hablamos en este caso de las bacterias asociadas a los catéteres, se debe investigar. Las fichas las tiene la dirección médica, ¿sí? Hay unos formatos. Entonces, todos los casos deben tener sus fichas de notificación oportunas y sus fichas de seguimiento. ¿Qué más? Debemos realizar la búsqueda de casos, como decíamos al inicio también, en las historias, en las crisis, en los reportes. Solo así vamos a tener un reporte real. Y confirmar siempre si estamos frente a un evento de bacteria. Entonces, volviendo al formato, voy a dejar de compartir mejor. No se vea. Reportamos el evento, y si yo reporto que es una bacteremia probable o una bacteremia confirmada, yo debo pasar a esta hoja, por favor aquí abajo, en eventos. Hay una hojita aquí al costado donde yo voy a detallar, voy a dar más precisión de los datos que se refieren a los datos más saltantes frente a este caso. Por ejemplo, acá, si yo digo el paciente A, que para el mes de enero ha hecho una bacteremia probable, yo pongo acá paciente A y reporto, ¿no? Que es una bacteremia probable, y le pongo la fecha del diagnóstico, si es que por ahí se identificó el germen. Un dato que se está agregando es si el manejo del caso fue ambulatorio o hospitalizado, ¿no? Esto sí es para este año, eso por favor remarcar a los colegas, ¿no? Que están solicitando que se reporte cómo es el manejo del evento, ¿no? Si el evento ha requerido hospitalización o no, para poder nosotros ajustar eso, ¿no? Esa vigilancia, de repente hacer un mayor seguimiento con los hospitales, ¿no? ¿Cómo fue el tratamiento del paciente? Si que después cambió el tratamiento
cuál fue el que finalmente se instaló en ese caso, y las fechas de las muestras, las fechas de notificación, solo las fechas, porque las fichas, como digo, lo envía la dirección médica, ¿no? Pero todo esto debe tener siempre su fuente de datos auditable, ¿no? Por un tema de responsabilidad. Si ustedes son los enfermeros que reportan, pero ustedes tienen la fuente de información, usted no reportó, entonces yo voy y reviso, ¿no? Y digo, aquí no tenía la ficha, no hay nada en la historia. Entonces, yo como enfermero jefe o enfermera jefe, demuestro que estoy teniendo mis fuentes de información revisadas, ¿sí? Entonces, así, nosotros en un solo formato vamos a obtener toda la información referida al numerador y al denominador con las consideraciones que estamos viendo. Entonces decía, yo puedo estar en el mes de febrero, voy a enviar febrero y actualizo este dato, ¿no? Puede ser que lo resalte y lo informa, ¿no? Estoy actualizando en este paciente, ya se confirmó, este fue el germen, ¿no? Y no solo lo reporto, sino yo voy a tomar en cuenta esos resultados para ser más acucioso con mi vigilancia, ¿no? Incluso ustedes pueden saber de qué sala es, de qué turno es, qué enfermero es que atiende esa frecuencia de pacientes, ¿no? Puedo ser más fino en la vigilancia, porque como les vuelvo a decir, siempre que mido algo es para poder intervenir. No pierdan esa perspectiva. No piensen que es solamente para mandar la informe, sino que me permite a mí tomar una intervención. Aquí están los datos mínimos requeridos, ¿no? Para la vigilancia. Ustedes le pueden agregar otras cosas más para el interno, pero para la notificación al Centro Nacional solo son estas variables, ¿sí? Entonces, continuando con la presentación, esas son las consideraciones para el reporte del numerador, la tasa que ya hemos visto, registro y calculo la tasa, ingreso los datos, completo la información y lo remito pues, al Centro Nacional de acuerdo a sus requerimientos que tienen los centros. Y en el paso 4, y eso es un paso importante, no sirve de nada que el de la dirección médica o que la jefatura o quien está a cargo de la vigilancia, pues haga una vigilancia que no se comunica. Yo siempre debo comunicar. ¿A quién? Pues al personal asistencial, porque esto refleja la práctica diaria. Entonces, es distinto un personal que yo lo llamo y le digo, mira, estamos evaluando las infecciones y nosotros tenemos 3 meses en los cuales venimos con incremento en la tasa de bacterias. Y estamos evaluando que no estás adhiriendo al protocolo o estás presentando esta pequeña dificultad, mira, vamos a hacer una retroalimentación de estos conceptos. Para eso es la vigilancia. Entonces, yo debo hacer una reunión con mi personal, ¿no? De repente por Zoom, buscar otros medios alternativos en este contexto de la pandemia, pero reportarlo por WhatsApp, en mis grupos, buscar una estrategia, pero que me asegure que el personal que atiende al paciente pues entienda cómo su práctica diaria influye en la tasa. Puede ser para bien, como puede ser de manera negativa, y esos aspectos se tienen que ir puliendo, mejorando, ¿no? Superamos el estándar, entonces debemos coordinar con todas las áreas involucradas, ir evaluando esas causas potenciales, ir corrigiéndolas y siempre pensar que pues estamos para implementar procesos de mejora, ¿no? Si todos los meses vamos bien, estamos bien con el indicador, igual lo tengo que comunicar para que el personal se sienta seguro del trabajo que hace, ¿no? De repente, como les decía, el problema está ocurriendo en un turno, en una frecuencia de pacientes, trabajaré con ese grupo de colegas que atienden en esa frecuencia. Se dan cuenta que como jefatura de enfermería, pues los posiciona de mejor manera frente a los colegas y frente a los pacientes. Y les permite tener una claridad sobre qué grupo profesional pues tienen la responsabilidad de conducir. Este es un formato, como ustedes ven, entonces que es mucho más sencillo y que nos va a permitir un seguimiento mensual y acumulado. No sé si hasta allí hay alguna pregunta. Por favor, la licenciada Sonia Carmen, si puede apagar su micrófono, o el anfitrión si puede silenciar los micrófonos de los participantes que no están participando de manera activa, ¿no? Entonces, si hay alguna consulta hasta esta parte, de parte del auditorio, en el chat, no sé si pueden dejar sus consultas para pasar a resolverlo.
Licenciada, yo creo que después que nosotros hagamos el informe de enero, si tenemos alguna duda para febrero, le podemos pedir que nos oriente más sobre febrero y los meses posteriores. Bien, colega. Sí, o sea, siempre coordinando con la oficina de contratados se puede se puede retroalimentar en lo que se necesite, ¿no? Yo agradezco siempre la oportunidad de poder apoyarlos en sus intervenciones para los pacientes, ¿no? Para que brindemos siempre una atención de calidad como grupo de enfermeros. No hay problema, colega. Me gustaría si tuvieran alguna consulta respecto a las definiciones, alguna cosa que no he sido muy clara, que de repente no me he dejado comprender, que las podamos revisar. Hay una pregunta. ¿Qué criterios existen para considerar las bacteremias probables y confirmadas en el cálculo de la tasa de bacteremia? Confirmado, hablamos de bacteremia confirmada cuando cuando tenemos acceso a los resultados del hemocultivo, ¿no? Y pues tenemos la confirmación del germen aislado. Y probable, como hemos mencionado, vamos a considerar aquellos pacientes que han hecho los signos de infección, síntomas sistémicos como la fiebre, los escalofríos, no hay otro foco aparente de infección, el médico lo ha evaluado, ¿no? Pero este paciente hace hipotensiones, el médico sospecha que es una bacteremia, trata como bacteremia, el resultado así no salga negativo de ese hemocultivo, si el paciente tiene una mejoría clínica, al final este caso se define como bacteremia probable. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que todos los pacientes accedan a sus controles de hemocultivo, ¿no? Eso es lo ideal. Entonces, también entiendo que la Oficina de Servicios Contratados pues está implementando los procesos y los colegas les pueden informar cómo es el manejo, ¿no? que se tiene en los casos. Pero la recomendación siempre que se sospecha de una bacteremia, lo ideal es que se confirme con una prueba, ¿no? Es el hemocultivo. Entonces, en los casos en los que no se puede hacer, vuelvo a decir, a pesar de que se toma el hemocultivo y sale negativo, eso no quiere decir que es un caso descartado. Por eso siempre se requiere la evaluación con el médico, ¿no? No podríamos descartarlo porque el paciente ha mejorado con el tratamiento que se le dio para la bacteremia, ¿no? Entonces, me estaría diciendo que fue una bacteremia, en el cual algo pasó con esa toma de muestras, que me dio como resultado que no hay ningún germen aislado, pero que sí estuvo presente. Puede ser que cometí de repente o incumplí algún paso del protocolo de la toma de muestra, o puede ser que se tomó la muestra cuando el paciente ya había tomado antibióticos. Hay muchos factores, ya lo hemos visto en otras capacitaciones también, pueden condicionarnos que el resultado nos salga negativo, y un falso negativo. Entonces, lo importante es que siempre se trabaje de manera coordinada y que el médico trata a ese paciente como una bacteremia y el paciente mejora con ese tratamiento, entonces ese paciente queda catalogado como un paciente que cursó con una bacteremia probable, ¿no? Y como decía la colega Elba y otros colegas que han participado, si tienen acceso a los hemocultivos, si bien se confirma el germen, pues está confirmado el caso, ¿no? Se reporta como bacteremia confirmada. Licenciada Magali, Sí. acá hay otras dos consultitas del licenciado Daniel Castro. Dice, las tunelitis no son consideradas, ¿cierto? Cierto, ¿no? Estamos haciendo la vigilancia de un evento sistémico, ¿no? ¿Sí es una infección? Sí. Igual que la infección de orificio de salida, es una infección. Pero lo que estamos vigilando es cómo es que va la tasa de bacteremia. Entonces lo que tengo que reportar son bacteremias. Yo quiero seguir los otros eventos infecciosos, lo puedo hacer. Como decimos, estos son los eventos mínimos que pedimos que se reporten, ¿no? Además, porque hay un estándar con el cual ustedes pueden comparar sus resultados. No quita que la tunelitis es una complicación infecciosa y que también debemos de ver qué pasó, ¿no? Pero no van y no se registran, no son parte del indicador. Igual que, como les digo, una infección de orificio de salida, tampoco es parte del indicador. No quiere decir que no se trate, que no se vigile, que no se investigue por qué está presentando esta infección de orificio, pero no es parte del indicador. Hay otra pregunta, licenciada, dice, la licenciada Marisa Vargas dice, ¿por qué se consideran los dos?
en el cálculo si no hay evidencia científica, entre paréntesis, hemocultivo. Que no es necesario el hemocultivo, ¿no? Y no porque lo digo yo, se ha documentado, como les vuelvo a mencionar, que el hemocultivo puede salir negativo, ¿no? Pero estamos frente a un caso que no se pudo aislar el germen, no quiere decir que no estuvo presente. ¿Y por qué se afirma eso? Porque el médico trató como bacteremia, el paciente recibió antibiótico-terapia y el paciente mejoró, salió de ese cuadro clínico. Los dos criterios, el que haya recibido tratamiento y que el paciente haya mejorado, ¿no? Entonces, eso es suficiente para catalogarlo como bacteremia. No sé si está claro en eso, ¿no? Es porque si no, estaríamos dejando de reportar un evento infeccioso que se define como bacteremia. No es que vamos a, porque queremos, ¿no? Y empezar a reportar probables. La definición de bacteremia probable existen en las guías y así se definen. Pacientes que presentan el cuadro clínico sugestivo de bacteremia, pero que el hemocultivo es negativo. Sin embargo, el paciente requiere el tratamiento y mejora con el tratamiento. Esos son los criterios. No es que estamos reportando un evento que no tiene base científica. No se requiere que todos los hemocultivos sean positivos para que yo diga que estoy frente a una bacteremia confirmada. Eso no se requiere. Y eso está en las guías internacionales, en las guías que también tenemos como institución. La bacteremia confirmada tiene su definición y la bacteremia probable tiene su definición. Igual es un evento que se está ocasionando en el paciente porque algo está fallando. O estamos haciendo algo que requiere mejora. O el paciente no se está adhiriendo a sus cuidados, ¿no? El paciente de repente moja los apósitos y hay que seguir y seguir incidiendo en ello. Que son los otros cuidados que también hemos mencionado, ¿no? Esto es un aspecto más del control de las infecciones. Si yo no mido bien y si yo no determino mi tasa, yo no puedo decir que no tengo, o que yo estoy haciendo bien la intervención. Creo que como enfermeros todos apuntamos a ser mejores cada día. Lo que yo les he querido mostrar y lo que venimos trabajando como Centro Nacional es que ustedes consideren un aspecto más del control de infecciones. Así como ustedes vigilan la adherencia a la higiene de manos, la adherencia a los protocolos, como ustedes educan a los pacientes, como ustedes se reúnen con sus compañeros de trabajo, informan cómo están sus indicadores, igual como eso, queremos que trabajen este indicador que refleja nuestra práctica diaria. Entonces ahí sí podremos decir de los 45 centros de diálisis, pues estos centros tienen tasas bajas de infección y estos otros centros tienen tasas altas. Algo está sucediendo y nos va a permitir intervenir, hacer un trabajo coordinado y conjunto. Esa es la idea. Esto es un proceso de mejora de la calidad, ¿no? Por eso es que sí debemos reportar todas las bacterias, porque si no, no vamos a mejorar. Esto es un proceso de mejora continua. Esa es la única idea, que es un aspecto más a trabajar en bien de nuestros pacientes. Yo creo que todos van a ser satisfechos si a todo el trabajo que vienen realizando, ¿no?, incorporan este componente, que es el de la vigilancia. Acá hay otra pregunta, licenciada Elvia Cárdenas dice, a veces no hacen los hemocultivos y el paciente retorna con el antibiótico indicado. ¿Se considera ya una bacteremia? Claro, porque el médico está tratando con bacteremia, le está dando el tratamiento para la bacteremia. ¿Sí? Un aspecto importante que se tiene que seguir trabajando es respecto a las tomas de los hemocultivos. Lo ideal es que en el 100% se hagan, pero también conocemos la realidad de los hospitales, ¿no? Y en el contexto de la pandemia, pues todo está limitado. Yo creyera que se ha agudizado más el tema de que no se les hace a veces los controles de hemocultivos, ¿no? Que es un aspecto que se tiene que seguir trabajando y que le compete pues, al hospital, pero no se deja de reportar, se reporta como una bacteremia probable, ¿no? Licenciada Marisa Vargas dice, en el caso del paciente que en enero realizó cambio de catéter venoso central, se insertó una fila y para febrero lo consideró una segunda fila, y si en marzo se hospitaliza por cirugía, inserta una tercera fila para el mismo paciente, y así sucesivamente para cualquier evento infeccioso o no. El paciente, si va a reportar infeccioso solo durante el año. Sí, está bien, gracias. Si solo es para reportar evento infeccioso, no se requiere agregar las filas. Voy a poner el formato, ¿no? Si solo voy a reportar eventos y mi paciente no tiene egresos,
Yo puedo seguir lineal, ¿no? Del 1 de enero al 31 de enero, del 1 de febrero al 28 de febrero, y así. Y reporto el evento donde se presente. En cambio, si el paciente tiene más de un movimiento, sale, entra, pues le agregaré cuantas veces sea necesario, y yo recomiendo que lo hagan siempre juntos, todos sus registros, ¿no? Paciente A, paciente A, paciente A. Si lo ingresa en enero, en febrero y en marzo empieza a tener los movimientos, pues de marzo hacia abajo se verá que tiene movimientos. Es decir, si yo pongo acá el paciente A del 1 de enero, por decirle, todo el mes estuvo, en febrero igual, del 1 de febrero al 28 de febrero. Justo como dice la colega, en marzo, porque se presenta un movimiento, es decir, empieza mi vigilancia, yo lo actualizo el primer día del mes, mi paciente sigue con catéter, entonces lo ingreso a la vigilancia. Pero, ¿qué sucede? Permanece hasta el 5 de marzo, por decirlo. Y aquí le tengo que ingresar un movimiento. Yo recomiendo que copien la fila vacía y le inserten una fila en ese orden y le pongan al paciente A. Esto queda en blanco, se borra ese dato, ¿no? La fórmula. Y aquí, en esta fecha de marzo, y yo estoy agregando la columna que necesita este paciente, pues colocaré el nuevo movimiento, ¿no? Retorna, por decirle, el 17 de marzo. Y permanece hasta el 21. Entonces, como ustedes pueden ver, la idea es que sus registros vayan juntos de sus pacientes y que tengan las fórmulas, ¿no? Siempre que se aseguren de que tengan la fórmula. Por ejemplo, acá no está, la puedo agregar. Y se va generando los días catéter, ¿no? Entonces, acá está sin fórmulas, pero en el formato que les envían está todo con fórmulas. Si no, pues podemos copiar la fórmula. No son fórmulas complicadas, ¿no? Sencillas. Lo importante es que siempre tenga el registro ordenado de sus pacientes, ¿no? Y así, entonces estos pacientes van así, en registros, ¿no? Aquí el otro paciente quedó registrado en febrero, eso es normal, se mantiene un orden y se visibiliza ese orden, más se tiene el tiempo, ¿no? El tiempo de uso del catéter por cada periodo y por cada paciente. Entonces, este paciente A, en enero aportó 31 días a la tasa, en febrero aportó 28, y en marzo, o sea, su tiempo completo, pero en marzo aportó solo 20 días. ¿Sí? Eso es lo correcto. Y así yo voy a ir teniendo hasta fin de año, fin de mes, todo el periodo, voy a ir teniendo las tasas acumuladas, ¿no? El formato que se les está enviando, todo está con fórmulas y permite tener una visualización rápida de cómo estamos, por decirle, hasta marzo, ¿no? ¿Cuánto están las tasas de bacterias? Acá no le he puesto, pero suponiendo que aquí no presentó, aquí no presentó, y justo acá este sí hospitalizó por una bacteremia. ¿Ven? Todo suma, todo se calcula, y así ustedes van a tener el formato a su alcance y van a tener una visión clara de su indicador. Siempre verifiquen que sus fórmulas estén presentes, ¿no? No lo hemos querido bloquear precisamente para que ustedes tengan la libertad de copiar, de ordenar, pero siempre verificando que se mantengan las fórmulas, ¿no? Y ahí está la fórmula de cálculo, ¿no? Es el denominador, ¿no? El total de eventos sobre el total de días por 1000. Esa es la fórmula, es sencilla. En los formatos antiguos habían otras fórmulas, porque se expresaba el indicador por días paciente, paciente año riesgo. Entonces, y el último por ahí también estaba tasa de bacteremia por 1000 días catéter. Entonces, para no confundirnos, solo vamos a trabajar con un indicador, ¿no? Los otros ya no los estamos usando. La tasa de bacteremia la vamos a determinar siempre por 1000 días catéter. Entonces, por favor, ya no usen los formatos anteriores y registren aquí. Y ustedes van a poder hacer sus comparativos en su unidad, mes a mes, ¿no? Y con otras unidades también podrían comparar cómo están trabajando, ¿no? Ustedes a veces van a un centro, van a otro centro, y yo no puedo decir que aquí hay más infecciones en el centro A y menos infecciones en el centro B si yo no hablo de tasas. Yo, para comparar el indicador o para calcular cómo está impactando las infecciones de mis pacientes, tengo que tener la tasa. Sería bueno, por ejemplo, si ustedes aquí desean comentar,
cómo está su indicador en su unidad. Solo así vamos a tener la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien. No sé si hay otra pregunta. No, Ah, qué bien. no por el momento. Bien, Licenciada entonces, Magali, quizás para remarcar el tema de la tasa estándar, por favor. el indicador. Tú. Entonces, la fórmula es, no sé si se puede ver ahí en la presentación. Sí se ve. Ajá. Entonces, la fórmula es número de episodios sobre el total de días catéter por 1000, ¿no? Y la meta es que se presenten menos de un episodio de bacteremia por 1000 días catéter. ¿Sí? Eso es lo que se espera. Si nos sale menos de 1, estamos trabajando perfecto, ¿no? Estamos trabajando bien. Si se empieza a incrementar, algo tenemos que ajustar. Empezaremos a mirar nuestros indicadores de proceso y haremos los ajustes necesarios, ¿no? Entonces, ya para terminar, Gracias. aunque muchos aspectos del tratamiento renal sustitutivo de la enfermedad renal crónica han sido estandarizados, ¿no? Trabajamos con protocolos, con guías, la literatura demuestra que existen diferencias, ¿no? Esa es la primera conclusión. Hay diferencias en el grado de cumplimiento de nuestros estándares. Por eso es que tenemos indicadores con diferentes resultados, tanto entre centros como entre diferentes países. Ese es un reto, que nosotros trabajemos siempre de la mejor manera, ¿no? Estamos atendiendo, como decía al inicio, al mismo grupo de pacientes. Todos son pacientes con enfermedad renal crónica, que sabemos que por su misma enfermedad son inmunocomprometidos, tienen mayor riesgo de complicaciones, son abordados, ¿no? Por vías centrales, abordamos la fístula, siempre estamos invadiendo el torrente sanguíneo, están conectados, los dispositivos que se requieren para la terapia, todo eso lo pone en mayor riesgo. Pero no por eso la bacteremia y otros eventos infecciosos son esperados. Todos los eventos infecciosos actualmente ya no son una complicación, son un evento adverso. Entonces nosotros debemos de trabajar de manera estandarizada para tener los mejores resultados por los pacientes. Ese es el reto, ¿no? Disminuir la variabilidad en la asistencia prestada. Y se escucha, y los mismos colegas refieren, es que yo en el otro centro hago así, es que yo vengo del otro centro y hago así. Eso no es lo ideal. Lo ideal es que trabajemos igual. Y que siempre que sustenta la práctica diaria, pues una base científica. Como decía una colega, ¿no? Tiene que haber una evidencia científica. Y hay una evidencia científica de lo que veíamos, ¿no? De que sí se tiene que definir las bacteremias como probables. No se dice que no son bacterias. Y son parte del indicador. Y eso lo dice la literatura. Ese es el reto, disminuir esa variabilidad. Y aunque algunas diferencias pueden estar justificadas por diferentes características propias de los pacientes, no es igual un paciente oncológico, no es igual un paciente renal, no es igual una persona sana. Entonces, en el caso de nuestros pacientes, todos son pacientes renales y todos los pacientes están en diálisis ambulatoria. Entonces, estamos hablando de un grupo de cierta forma estandarizado y los resultados deben ser comparables. La medición sistemática, planificada de estos indicadores ha demostrado que ayuda a mejorar el control sobre sus pacientes y sus resultados en los tratamientos aplicados. Permite conocer, ¿no? Como les decía, les permite a ustedes conocer cómo es la situación respecto a las infecciones en esta unidad que yo estoy a cargo. Me permite introducir las actividades de mejora, me permite comprobar la efectividad, ¿no? De una forma sistemática y continuada. Y lo han dicho los colegas, y nosotros lo hemos visto cuando hemos hecho las intervenciones. Se han documentado brotes por estenotropomona, por pseudomona, brotes, es decir, empezó con un evento y esto se fue, ¿no? Replicando, y claramente, por ejemplo, se vio en un centro de diálisis que los pacientes que se habían infectado eran de la frecuencia de lunes, miércoles y viernes. Era del turno 1, ¿no? Entonces lo que incluso se comprueba, y encima se aisló el mismo germen.
lo que demuestra, ¿no?, es que a partir de un evento, de un caso, este germen, ¿no?, se diseminó en la unidad. Ya conocemos que el principal mecanismo, como ocurre en las infecciones, ¿no?, es la transmisión cruzada. La transmisión que nosotros mismos podemos generar accidentalmente cuando incumplimos, ¿no?, los procedimientos, cuando incumplimos las prácticas de control de infecciones, como la higiene de manos, la desinfección de las superficies, la adherencia a la técnica aséptica. ¿Sí? Entonces, eso está documentado. Como dice aquí en la parte final, a ustedes como jefatura, a nosotros como Centro Nacional, nos permite estos indicadores tener el control sobre la situación. ¿Sí? Nos permite introducir las mejoras y ir viendo que esas mejoras son efectivas, ¿no? Y lo dicen, porque los profesionales que han incorporado las mejoras en la técnica aséptica, los que han mejorado, por ejemplo, la preparación de sus insumos, ¿no?, que van en contacto con el paciente, todo lo que es el área de esterilización, los que han mejorado su técnica aséptica incorporando los coches de procedimientos, pues ven las mejoras en sus pacientes. Entonces yo mido, ¿no?, incorporo la mejora, compruebo su efectividad, porque estoy midiendo de manera sistemática y continuada. Si yo voy a dejar la jefatura de un centro, pues debo dejar el indicador. El centro debe de preocuparse por tener el indicador mes a mes, de manera continuada. A veces ha pasado, no, que yo recién asumí en marzo, entonces no sé cómo estuvo en enero, cómo estuvo en febrero. Si ustedes asumen en marzo, pues deben de solicitar a la administración cómo estuvo la tasa en enero, cómo estuvo la tasa en febrero. Ustedes deben tener el control sobre sus pacientes, porque están asumiendo una responsabilidad. Como una colega me decía, yo asumo recién la jefatura y no sé qué fue de la vacunación. Y eso no puede ser, porque se supone que hubo un informe de sus pacientes vacunados y debe constar en la unidad ese registro. Porque eso me garantiza a mí, como jefe de enfermero, que yo puedo continuar. Pues de repente el paciente se hospitalizó, esos días no vino, y yo puedo continuar las mejoras. Igual en la bacteremia, yo llego a la unidad y debo de, si no he trabajado, lo bueno que estamos empezando en enero, pero si en algún momento se descontinúa, ese es el reto, que yo pueda siempre tener la información de manera sistemática. Entonces les pediría que de ahora en adelante se trabaje de esa manera. La misión del equipo multidisciplinario que se tiene en las unidades de diálisis es conseguir que el paciente en el programa de hemodiálisis tenga un acceso vascular, pero con la máxima supervivencia posible, con las menores complicaciones posibles, ¿no? No es solo que el paciente se dialice. No, yo lo conozco al paciente. Yo lo conozco porque sé. Si yo lo conozco, sé cuánto tiempo tiene de permanencia el catéter. Sé que si es un catéter temporal, ya se está programando la creación de la fístula. Sé que ya se va a canular. Sé que ya se va a gestionar la salida de ese catéter temporal. Si yo lo conozco, yo sé cómo está el indicador. Yo sé si ese paciente se adhiere a los cuidados. Esa es la idea. Que el paciente tenga un acceso vascular con la máxima supervivencia, ¿no? Y los pacientes que ya tienen catéteres venosos centrales, porque ya se agotó toda la red capilar, ya no tienen fístulas, no hay forma de crear la fístula, la red capilar ya no está disponible, y su único acceso muchas veces es un catéter. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con ese reto, ¿no? Y finalmente, pues dejarles esta reflexión, que la práctica cotidiana de la enfermería debe sostenerse sobre un sólido sistema de valores humanísticos, que la enfermería tiene que cultivar a lo largo de la vida profesional, y además integrar los conocimientos científicos para guiar su actividad, ¿no? Seamos empáticos con nuestros pacientes, tratémoslos con cariño como siempre los tratan, pero además con la seguridad de que estoy midiendo mi intervención y de que hago las cosas correctas, ¿no? Lo que el paciente ve es distinto a lo que nosotros vemos. Mi mirada como profesional es más amplia. Yo me puedo parar frente al paciente con la tranquilidad de que hago las cosas de manera correcta y de que le estoy brindando la mejor atención posible. En el contexto de la pandemia hemos tenido que tomar otros cuidados, ¿no? Todo el tiempo deben estar con el visor, imagino cómo están dando las atenciones en esos momentos, y es un reto, ¿no? Y es loable el trabajo que ustedes hacen. Entonces, apuntemos un trabajo más, incorporemos estas mejoras que no son complicadas, y como les vuelvo a reiterar, tienen mi teléfono, tienen la forma de cómo contactarse a través de la oficina con nosotros, con el Centro Nacional, y trabajemos estas mejoras por el bien de los pacientes.
Eso sería todo. Licenciada Magali, hay otra Una, pregunta. una pregunta, licenciada. A ver, Zuli, No, Andrea, continúa tú. aló. Sí, acá hay una pregunta, licenciada Magali, del licenciado Roberto Carlos. Él consulta, ¿los casos de eritemas o secreciones serosas sin episodios de fiebre o escalofríos son reportados como evento? ¿Puede repetir la pregunta? Ya. El licenciado Roberto Carlos dice, los casos de eritemas o secreciones serosas sin episodios de fiebre o escalofríos son reportadas como eventos. Ya, bien, ya escuché. Lo que el colega está describiendo son, ¿no?, signos locales de infección, eritema, enrojecimiento, ¿no?, secreción purulenta, o otro tipo de exudado. Eso se define como infección de orificio de salida. Entonces, no se define como bacteremia. Y si no se define como bacteremia, no es parte de la tasa de bacteremia. Entonces, no puede catalogarse como probable ni confirmada. No, eso es una infección de orificio de salida y no corresponde al indicador. Y es una infección que ustedes deben de investigar, como decía, a qué se debió. ¿Para qué? Para hacer las mejoras, ¿no? Pero no es parte de la tasa de bacteremia, porque no es bacteremia. Bien, colega Roberto. Pero no hay más, si no hay más preguntas, esta es una oportunidad extraordinaria. Así que aprovechemos, por favor, unos segundos más. Si no hay más preguntas, por favor. ¿Hay una colega que está levantando la mano? Sí, buenas. Aquí somos de la Clínica Sagrado Corazón de Jesús. Algo, y como nosotros estamos nuevos y estamos empezando a trabajar y bueno, acá están viniendo de varios centros y bueno, nos llaman la atención y es bueno que todos también consensuemos, ¿no? Dado de que muchos usan el gluconato de clorexidina en jabón para hacer la antisepsia de catéter. Y ustedes saben que el jabón es para lavarse las manos y no es para hacer el mantenimiento del catéter. Entonces ahí nos está costando que no, pues, ¿no? Que no podemos hacer eso porque hoy día, lo bueno que IETSI también acaba de sacar el manual o las recomendaciones basadas en evidencia de cómo controlar y prevenir las bacteremias. Y ahí, claro, de que uno tiene que usar o solución de gluconato de clorexidina acuosa, o de lo contrario también lo último que tenemos que es la solución alcohólica de clorexidina al 2%. Entonces, hoy día creo que salud debe estar a la vanguardia de la tecnología y es una forma también de poder minimizar y empezar realmente, como dice la licenciada Magali, de poder usar tecnología y realmente trabajar el tema, como usted decía, ahora le preguntan si hay un exudado en la punta del catéter, en el orificio de salida. Posiblemente sea por el tema de usar gluconato. Hay estudios también que han evidenciado que puede haber una contaminación intrínseca si usamos los jabones por el surfactante suelen tener este problema. Entonces, yo creo que ahí hay que trabajar también el hecho de consensuar e ir cambiando y actualizando un poquito lo que debemos usar y lo que no debemos usar. Si bien es cierto, se aplica muy bien la técnica aséptica, pero estamos incurriendo en eso y eso es lo que nos ha pasado y lo manifestaba porque, nos está costando poder implementar y estandarizar la práctica de una forma como se viene usando en otros centros, ¿no? Bien. Sí, agradezco la intervención, colega, y esa es la idea, ¿no? La intención siempre del Centro Nacional es estandarizar, y eso es un reto a nivel mundial, ¿no? De ir estandarizando los cuidados. ¿Cómo se han hecho las mejoras, por ejemplo, para la técnica aséptica? No necesariamente es en evidencia en hemodiálisis. A veces, y nosotros menos, investigamos o publicamos, pero hay evidencia de otras especialidades, ¿no? Las áreas de emergencia, de UCI, en otros países han visto por qué también tienen tasas altas de bacteremia, o han incorporado procesos de mejora a esas tasas de bacteremia, ¿no? ¿Cómo hacer que la bacteremia sea cero? Seguramente muchos de ustedes han visto esas iniciativas, ¿no? A nivel mundial, de cómo lograr tasas de bacteremia cero. Porque como les decía, no porque el paciente tiene un dispositivo, en este caso que le genera más riesgo de complicaciones como un catéter, es esperable la bacteremia, ¿no? El reto es evitarlo, el reto es que sea cero. Y se define como un evento adverso. Entonces, un evento adverso está asociado con nuestra práctica diaria. Y esa es la idea
de la vigilancia, ¿no? Yo trabajo desde el 2009 en la Oficina de Inteligencia Sanitaria y muchas veces dicen, ya le mandé la información. Yo, como les siempre recalco, la información no es para que me la envíen, la información es para que la analicen, la información es para la acción. Con ese indicador ustedes pueden estar tranquilos o pueden implementar otras mejoras más. Muchos aquí de repente, como dice la colega, están trabajando perfecto el protocolo, pero de repente les falta incorporar alguna otra mejora, ¿no? De repente están midiendo el indicador, pero no lo socializan. Entonces, desde ahora empezaré a socializarlo. Tengo enfermeros nuevos, vienen profesionales de otros centros de diálisis. Trabajamos de manera distinta, como dice la colega. Entonces, ese será mi reto, trabajar, ¿no? Ir estandarizando el cuidado. Guía SAI a nivel de la institución es correcto, ¿no? Ya se aprobó la guía, está disponible en la página del IETSI en su versión corta y en su versión extensa. También están los flujogramas que incorporan todas las medidas de prevención y control. Y pueden ustedes leer más al detalle todos los fundamentos y los sustentos, ¿no? Para prevenir las infecciones. En esta mañana hemos trabajado cómo generar el indicador, pero qué buena su participación, porque para cerrar la idea, no se reporta por reportar o porque debo de enviar un informe al Centro Nacional, se reporta para intervenir. Y esa es la relación, ¿no? Es un cuidado más. Y si debo de ajustar mis protocolos de cuidado, pues lo hago, ¿no? A nivel de Centro Nacional tenemos guías estandarizadas que entendemos les han hecho llegar a todos los centros de diálisis. Así que la Clínica Sagrado Corazón, que es nueva, según refiere, pues también tendrá acceso a esas guías, protocolos, y se debe de trabajar de manera estandarizada. Ese es el reto, y eso es lo único que nos va a permitir tener la conciencia tranquila, como siempre decimos, de que estamos dándole lo mejor a nuestros pacientes, ¿no? Siempre como reflexión decimos que debemos de tratar a los pacientes como si fuera uno de nuestros familiares, ¿no? Una persona querida, alguien cercano. Y lo tenemos que sentir porque en cualquier momento vamos a estar del otro lado, ¿no? Siempre debemos de mantener esa postura ética, siempre hacer lo correcto por el paciente, siempre sustentar por qué necesito ese insumo. No, es que no me dan el insumo, yo no puedo trabajar en esas condiciones, no es ético. Entonces yo debo de trabajar con un equipo, tanto desde el sector de la administración, del centro de dirección médica, todos debemos de pensar igual. O sea, la seguridad del paciente es una cultura. No son cuidados, no son acciones, es una cultura. Y para que una cultura de seguridad se implemente en la organización, ¿de dónde parte? De la cabeza, del dueño, de la administración. Pero ¿quién le va a dar el soporte? ¿Quién le va a decir el componente técnico? El enfermero desde su competencia, el nefrólogo desde su competencia. Son los que lideran el cuidado. Entonces, sustentemos las mejoras y hagamos las intervenciones. Y creo que como Centro Nacional siempre estamos dispuestos para poder darle el acompañamiento que se necesita. Gracias. Sí, bueno, si ya no hay más preguntas, lo único que me queda es felicitar a la licenciada Magali por su muy buena exposición, clara, sencilla, didáctica. Yo creo que aquí todos ya hemos comprendido exactamente lo que se ha querido emitir, ¿no? Y agradecer también su muy buena disposición, porque, como se llama, siempre ha estado dispuesta a apoyarnos en circunstancias a veces adversas, ¿no? Y siempre está la licenciada Magali tratando de apoyarnos. Es más, ahora también nos ha ofrecido de que pueda apoyarnos también alguna consulta que tuvieran en adelante, ¿no? Entonces, licenciada Magali, las puertas de la Oficina de Servicios Contratados están abiertas siempre. Siempre la convocaremos también para cuando necesitamos de su apoyo. Muchas gracias.